doctor Miguel Santamaría. Mario Andrés, adelante. Mario Javier Pacheco. Bueno, pero siempre muy interesante. No, muy interesante todo. Tengo que quitarme el sombrero ante las palabras del coronel Armario, tan sentidas, porque tiene absoluta razón. Nos quedó grande, como muchas cosas también nos han quedado grandes. Muy buena la conferencia del doctor Jaime. Acá debo entrar a comentar algo que me parece absolutamente justo, y es que pues obviamente el doctor Jaime tiene un libro como base de parte de su conferencia, que es el libro de Ovidio Díaz Espino, El país creado por Wall Street. Este libro parte de una observación que el mismo Díaz Espino hace al comienzo de su libro, y que dice de esta manera: de niño, criado en Panamá, me enseñaron una visión idealizada pero falsa de la historia de mi país. Historia oficial consignada en los libros de texto describía a nuestros libertadores como héroes vencedores de una guerra de independencia que al fin del cuento nunca se libró. Estas palabras traen mucha hiel, mi querido presidente, doctor Miguel Santamaría. Y por esa razón creo que mi intervención en este momento es primero para definitivamente comentar que la conferencia estuvo bien basada en los temas históricos, pero que se tergiversa en cuanto a la valentía, a la ardentía, al patriotismo de los separatistas panameños. Porque es que se habla de las coyunturas. Obviamente, todo es una coyuntura en este mundo, como bien lo acaba de decir el coronel Armario. Cada cosa tiene su momento, y en su momento hay unas circunstancias que hacen pasar los acontecimientos porque se cruzaron con algunos temas históricos o como lo que usted quiere. ¿Cuánto tiempo duramos los colombianos, doctor Santamaría, tratando de independizarnos? En 1781 vimos a José Antonio Galán mutilado después de su gesta con los comuneros. Y de allí en adelante, ¿cuántas veces Colombia se intentó separar de España? Tenía que llegar varias coyunturas. El libertador Simón Bolívar, apoyado por diversos países, por diversas coyunturas. Él pidió apoyo a Inglaterra, él pidió apoyos en Haití, y finalmente pues logramos con venezolanos, con diferentes soldados de la patria esta independencia. ¿Cómo se separó Chile? ¿Cómo se independizó Chile y Argentina si no es por la injerencia de Simón Bolívar y de el general San Martín? En todo ha sucedido alguna causa coyuntural, pero no por eso podemos menospreciar ese valor, esa inteligencia de los patriotas que hicieron posible las liberaciones. Yo les decía la vez pasada que es muy difícil, muy distinta la posición de Panamá a la posición que tienen o que en nuestro país, el Chocó, las Amazonas, la Guajira, que han sido robados, doctor Santamaría. Venezuela nos quitó parte de la Guajira, Brasil se cogió parte de lo que nos robó Perú, y tenemos una cantidad por todas partes, por todos los 4 puntos cardinales, nos han quitado a los colombianos un pedazo de tierra, y ese pedazo de tierra se ha formalizado posteriormente el robo a través de los whiskies en el Palacio de San Carlos, en medio de la diplomacia. No hemos sido capaces de defender nuestras fronteras. Pero es que el caso de Panamá es distinto. Vemos cómo todas estas fronteras están empobrecidas en Colombia, porque, como decía el coronel Armario, nos quedaron grandes.
que está pasando, revisemos cualquiera de nuestras fronteras. El Chocó, qué pobreza. El Amazonas, que abandono, lo mismo que el Putumayo. La Guajira sin agua, muriéndose niños de hambre. Eso no es posible. Ahora, el contexto de Panamá, como les digo, es distinto. Porque Panamá se unió no a Colombia, sino al sueño bolivariano como una nación soberana. Entonces, ¿qué sucede con Panamá? Pues que Panamá, como país soberano, necesita su independencia. Y se escribe este texto. Este texto de Ovidio Díaz Espino, que está cargado, como les digo, de cierto resentimiento con esos dirigentes que hicieron posible la separación de Panamá. Son dos puntos de vista. Como el traidor de Turbaco se le decía a Manuel Amador Guerrero, el hombre más brillante que hemos tenido nosotros en Panamá, un colombiano nacido en Turbaco. Pero la heroicidad panameña se tiene que reconocer. Otro aspecto de este libro de Díaz Espino es que está basado en una serie de informes que no son muy conocidos de William Randolph Hearst. William Randolph Hearst, y lo pueden buscar, es el padre del periodismo amarillista. Él mandaba, por ejemplo, a su fotógrafo a la guerra de Cuba. Y entonces él le preguntaba a su fotógrafo, tuvo 26 periódicos, William Randolph Hearst, y le decía a su fotógrafo, bueno, ¿cómo va la guerra? Mándeme informes de la guerra. Y entonces el fotógrafo le decía, no, la guerra, todo bien, aquí está todo normal. Entonces William Randolph Hearst le respondía, no señor, usted si acaso mándeme fotografías que de la guerra me ocupo yo. Él era un hombre que vendía la noticia y la acomodaba para ser vendida. Por esa razón encontramos el libro de Díaz Espino como una novela pegada así a una serie de documentos, de recibos, de caja, de informes contables, de algunas cosas que pasaron, pero la novela, y creo que el gran error de este libro, que pudo haber sido un gran libro, fue el defenestrar de los próceres panameños. Ahora, sí, claro, era difícil la separación, pero es que la separación de Panamá tuvo muchos momentos importantes. Recordemos que cuando fue creada la Real Audiencia de Panamá en 1538, su dominio iba desde el Golfo, desde Magallanes, desde allá de Chile, Argentina, hasta Nicaragua. Nosotros fuimos de Panamá. En 1538 todas estas regiones eran de Panamá. Y Panamá nunca dejó ni renunció a su soberanía, Panamá, a ser lo que era. Cuando en 1830, porque es que para comentarle a nuestro conferencista, fueron muchas los intentos de separación, que cuando se da la coyuntura de que es con Estados Unidos con quienes hay que separarse, pues nos separamos con Estados Unidos. Fue la alianza repentina que pudo darle a los panameños la posibilidad de hacer su separación. Pero jamás con Estados Unidos, tampoco Panamá abandonó la idea de su soberanía y de ser un país independiente, y con el general Omar Torrijos lo logró en el 1 de enero del año 2000, cuando se sacaron a los americanos de este territorio. O sea que todo ha sido un proceso muy bien armado, muy pacientemente elaborado con filigrana para la independencia de Panamá. Los 17 intentos de separación nos dicen de la valentía de los panameños y de la necesidad de su separación. La primera se produce en 1830, cuando el general José Domingo Espinal, comandante del Istmo,
declara la separación de Panamá. Posteriormente viene la segunda separación el 9 de julio de 1831 con Alzuru, y viene con Tomás Herrera, que apresa a Alzuru y es fusilado. Meses después la nación del Istmo se vuelve a unir a Colombia, sí, por las diversas presiones. Posteriormente, en 1840, se declara el Estado del Istmo, porque lo que había sido una unión voluntaria se transformó en una relación desigual y frustrante. Panamá, como un simple departamento, no tenía una voz real en las decisiones centrales y estaba sometido al vaivén de una política que ignoraba su realidad geográfica, cultural y económica. Bogotá estaba muy lejos, no solamente en kilómetros, sino en comprensión. Las necesidades de Panamá, una región comercial, portuaria, atravesado por intereses internacionales y con una vocación interoceánica, no eran las mismas que las del interior de Colombia. Por otro lado, recuerde usted, mi querido presidente, que en 1808, nosotros teníamos en 1808 unas grandes posibilidades o en Panamá. No, ¿por qué no nos unimos a la causa de la independencia? ¿O por qué Panamá no se unió a la causa de la independencia? Porque la prosperidad estaba en Panamá, mientras que en Colombia el régimen era mucho más complicado, más drástico. En Panamá se habían decretado unas medidas para poder ejercer el comercio y la gente estaba bien, había bastante prosperidad. De tal manera no me voy a detener porque sería muy largo en comentarles cómo fueron cada uno de esos 17 intentos separatistas en los cuales y en su momento, en cada coyuntura, se levantaron patriotas panameños a intentar devolverle a Panamá la soberanía que siempre ha defendido, que siempre ha luchado y que hoy afortunadamente tiene sin que ningún país extranjero se le esté hollando de ninguna manera. Eso era lo que quería comentarles, hacer una defensa de los patriotas panameños, de los próceres panameños. Creo que la historia, lo que dice Ovidio Díaz, que la historia es falsa, no, la historia tiene unas interpretaciones y uno de los propósitos de la historia es precisamente ser ejemplarizante. Y en este caso tenemos una historia ejemplarizante en Panamá que la aprenden los muchachos aquí en las escuelas y le dan a los panameños el ímpetu, el patriotismo y el amor por esta patria. Era eso básicamente lo que quería comentar.